Vamos a tener dos comentarios por parte de Luis Porto, primero de Óscar Ugarteche. Óscar Ugarteche es economista, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT de México, coordinador del Observatorio Económico de América Latina, OVELA, y presidente de la Agencia Latinoamericana de Información, y un gran amigo. Óscar, te doy 7 minutos para un comentario. Entonces, me iluminaré y trataré en 7 minutos de decir alguna cosa brillante e impactarlos. Como eso no va a pasar, entonces nos pondremos a trabajar. A ver, la primera cosa es, yo creo que los acuerdos bilaterales de inversión, el sentido de los acuerdos bilaterales de inversión, tenían menos que ver con la inversión directa y más que ver con la parte financiera de la inversión. Soy un convencido, y más lo miro y más lo estudio, estoy más convencido, que en estos tiempos que corren, el propósito del capital internacional es la rentabilidad financiera, no es la rentabilidad productiva, y en consecuencia, lo que se asegura con los tratados es todo lo que tiene que ver con movimiento de capitales. Es decir, francamente, si la fábrica sí o no, la fábrica no importa. Lo que importa es de qué manera los instrumentos financieros por el pago de la fábrica nacionalizada tienen una rentabilidad que puede trasladarse al exterior. Y por eso es que los BITs, como se les llaman, están centrados en garantizar que las cuentas de capitales permanezcan abiertas. Entonces ahí tenemos una discusión que a mí me parece que es una estupidez, porque el Fondo Monetario dice, ya dice, sí, hay que controlar las cuentas de capital porque hay volatilidad. Eso lo dice el fondo. No puedes. Los BITs no te permiten. Tú cierras la cuenta de capitales y te van a enjuiciar por violar los tratados bilaterales de inversión. Y entonces, las transnacionales lo que quieren es saber que pueden sacar el dinero, quieren saber que pueden tomar prestado en los paraísos fiscales a tasas de interés en dólares que son cercanas a cero y que pueden prestarlas adentro del país donde tienen su inversión a tasas nacionales. Entonces imagínate, tomas prestado a cero en dólares, lo prestas en moneda nacional al 12, 15, 17, lo que quieras, lo devuelves al cero y te quedas con el vuelto. ¿Cuál es el negocio? ¿Es producir? No. ¿Es el financiamiento de la venta del automóvil? O sea, ¿cuál es el negocio de Ford? ¿Producir autos? No. Vender autos. Ese es el negocio. Y es cómo se financia la producción lo que importa. Y cómo devuelves lo que has financiado. Y eso es lo que aumenta la utilidad, no para la sucursal. ¿Qué importa la sucursal? Lo que importa es la matriz. Y la matriz, como acaba de señalar, no en Nueva York, sino en el paraíso fiscal. Sale de aquí como cuenta corriente y entra ya como cuenta de capitales. O mejor todavía, no entra. ¿Y a dónde se quedó? En Gran Caimán, en donde sea, ¿no? Porque ese es el propósito de los paraísos. Para eso se inventaron los paraísos fiscales. Entonces, ahí hay un tema. El otro tema es que si te pones realmente bestia, lo que importa de la inversión extranjera no es la inversión extranjera, es la señal que le das al inversionista nacional. O sea, tú cierras el espacio de la inversión extranjera, la inversión nacional se cae. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Hemos hecho unos cálculos en México y para la parte de portafolio, por lo menos, por cada dólar extranjero que regresa a casa en una situación crítica, salen 4 dólares nacionales. O sea, el inversionista mexicano saca 4 veces más que el inversionista extranjero. Eso es verdad de salida, pues verdad de entrada. Por cada dólar que entra del exterior, los nacionales ponen 4. Entonces, el tema de la inversión extranjera, de hace pues 30 años que estamos en esta discusión, 40, el rol, ¿cuál es el rol? El rol es el cambio tecnológico de la organización empresarial.
Sí, claro, bueno, sí, ya. Sí, ya. Puede que tengan un poco de mejor gerencia, más experiencia, pero en realidad el rol de la inversión extranjera es decirle al inversionista nacional, oiga, en este campo sí se puede. Ese es el rol. Y darle una condición de competencia. Ah, mira, fulano está produciendo yogures. Danón está produciendo yogures. Bueno, yo tengo Lala, que produce un poquito de yogures, produzco yogures. Entonces Lala crece y ¿qué ocurre? Viene Coca-Cola y se compra Lala. Se acabó. ¿Por qué compra Coca-Cola Lala? ¿Porque Coca-Cola siempre ha producido yogures? No, porque es una inversión financiera buena. En México hemos perdido Santa Clara, que eran los mejores yogures de México, a Coca-Cola. Yo miré abajo y dije, ¿Coca-Cola? Claro, Coca-Cola. Coca-Cola está en el negocio de agua y de yogures. Yogures. No de quesos, yogures. Es financiera la lógica. Y hay un tema que tiene que ver con esto, que no ha sido mencionado, pero que es muy importante, que es el tema de la mano de obra calificada. Porque la inversión directa, dependiendo de la complejidad de la inversión, va a los países donde hay mano de obra calificada para la rama en la que quieren entrar. Entonces, por ejemplo, si se compran, porque es como no han funcionado como capital semilla, ¿no? No ha sido inversión verde, sino que ha sido compra de empresas existentes. Entran y compran en ramas donde se necesita mano de obra muy calificada y donde muchas veces esa mano de obra muy calificada ya no está, nunca estuvo, tendría que haber estado, pero no llegó a estar, y por eso la actividad no prosperó. Y esto pasa en alta tecnología todo el tiempo. Tenemos el problema de la industria aeroespacial, por ejemplo. La calificación del obrero y del técnico medio de la rama aeroespacial es muy particular. Si no tienes esos, no hay inversión en aeroespaciales. Y eso pasa con televisores que ahora son con circuitos especiales y qué sé yo. El tipo de tecnología que necesita la mano de obra calificada es la inversión que el Estado tiene que hacer, si quiere atraer ese tipo de inversión y si quiere que los nacionales entren a complementar esa inversión. O sea, la inversión extranjera en China en las ramas de alta tecnología es relativamente baja, pero lo que importa es cuántos chinos entraron a la rama una vez que entró no sé quién a producir. Pero la calificación de la mano de obra en esa rama es altísima. Y eso es una inversión de la educación pública. Y esos son los elementos complementarios que tenemos que tener. Entonces, digamos, hay que pensar la inversión por el lado financiero, por un lado, hay que pensarlo como un señuelo para la inversión nacional y por otro lado hay que pensar que hay mano de obra sumamente calificada que se necesita si queremos sacar a la inversión de las ramas más convencionales y de menor valor agregado. Ok. Muchísimas gracias por haberlo hecho en 6 minutos. Entonces, le podemos dejar 8 minutos al Porto y vamos a reducir considerablemente nuestro atraso y nos va a dar algún tiempo de preguntas y comentarios sobre la conferencia después del comentario del Porto. 8 minutos para un comentario. Voy a hacer 3 o 4 comentarios entonces, así que eso me tomaré como media hora. Bueno, realmente voy a tener que elegir. La primera reflexión que me surge es más bien sobre el final, porque venía toda una exposición centrada en que nada asegura que la inversión extranjera directa va a tener los beneficios que se dice que va a tener, salvo que haya políticas activas. Ahí puede ser que los tenga. ¿Sí? A lo cual me lleva a la siguiente reflexión. ¿Para qué la queremos? ¿Qué queremos que haga? Y también valida de alguna manera, o me valida, creo, bastante de las cosas que estamos haciendo en Uruguay, en la materia. Quizás estemos cometiendo errores,
pero creo que la presentación muestra claramente que algunas cosas estamos en el buen camino. El primer término, ¿para qué la queremos?, es una forma de preguntarnos de que no es la política dirigida a la inversión extranjera directa la política principal, sino que tiene que ser una política subsidiaria de otra política. En el caso de Uruguay, es subsidiaria de la estrategia de desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo queremos? En función de eso, ¿qué tipo de inversión en general se promueve? En Uruguay la política de promoción de inversiones sigue una lógica que es $1 no es igual a $1. Hay dólares de inversión que están vinculados a procesos simples, salarios bajos, pobreza, y hay dólares de inversión que están vinculados a procesos complejos, sofisticados, trabajo calificado, incorporación de tecnología, mayor valor agregado, riqueza. Y en la promoción de inversiones los tratamos diferentes, porque lo que hicimos fue precisamente razonar de la manera de la presentación, ¿qué es lo que queremos? Y entonces los incentivos están vinculados a los resultados esperados de la inversión. Si la inversión genera empleo, genera producción más limpia, genera incorporación de tecnología, genera descentralización, tiene beneficios. Si no, no tiene beneficios. Y ese es el sistema de las inversiones en general, de todas las inversiones. Pues muchas de las cosas que se señalan en la presentación como diferencias entre la inversión nacional o la inversión extranjera, en el Uruguay no existe diferencia. Una inversión extranjera puede pagar royalties y salir capitales, la inversión nacional también. Ese no es un problema de la inversión extranjera en Uruguay, es un problema de cualquier empresario que ha fugado capitales cada vez que ha tenido momentos de crisis. No es un tema diferencial de la inversión extranjera. La libre movilidad de capitales está consagrada en Uruguay en la Ley de Promoción de Inversiones para cualquier inversión, sin discriminar entre extranjera y nacional. Significa que los problemas que se pueden plantear en balanza de pagos por la salida de capitales son propias para cualquier inversión, no importa la cédula de identidad. Lo mismo con respecto a la inversión que se realiza. Si los resultados son estos, los beneficios son estos. Si los resultados son otros, los beneficios son otros. Así está diseñado el sistema. De forma de, como señalaba hoy, que la política de atracción de inversiones o de promoción de inversiones es subsidiaria de la estrategia de desarrollo. Necesitamos nuestras nuevas capacidades, necesitamos nuevas reglas de juego. El hecho central es cómo se regula la inversión, toda. Pero no hay ningún diferencial entre la inversión extranjera y la inversión nacional, sí lo hay. En particular sobre la posibilidad de derrame o no de esa inversión y por los montos de la inversión. Es muy difícil que un inversor nacional pueda hacer una inversión de 3.000 millones de dólares en el Uruguay. Yo diría es imposible. ¿Sí? Ese tipo de mega inversiones requieren normalmente efectivamente inversión extranjera directa. Hay un elemento adicional para esas mega inversiones que no están dirigidas a la extranjera directa, pero en los hechos son, porque no hay nadie nacional que las haga. Sí, está la figura del contrato de inversión. Para las mega inversiones tenemos la figura del contrato de inversión, muy denostado por los medios y por la oposición el contrato de inversión, pero nunca nadie se puso a pensar por qué está y qué es lo que se le pide a esas mega inversiones. Por ejemplo, se le pide un plan de desarrollo de proveedores, por ejemplo. Tiene que estar en el marco del Ministerio de Industria, esa mega inversión para obtener esos beneficios, tiene que hacer un plan de desarrollo de proveedores locales, para asegurar los joint ventures o el derrame que se señala. Por ejemplo, tomando en cuenta las insuficiencias energéticas, si es una mega inversión de esas, se tiene que hacer su propia central energética. Por ejemplo, como los puertos los tenemos abarrotados, se tiene que hacer su propia terminal portuaria. A cambio de eso, se le da cierta estabilidad, entre comillas, porque tiene que garantizarse que si hay cambios tributarios, no los afecte significativamente. Lo que todo el mundo ha recogido es esta última parte, pero no recogieron lo otro.
no recogieron todas las condiciones que se le puso a las mega inversiones en Uruguay para poder acceder a esos beneficios, que está directamente vinculado con las políticas activas que señalaba el expositor. La lógica es un poco lo que señalaba al inicio. Nosotros tenemos una especialización, tenemos que pasar a otra especialización. Para pasar de una especialización a otra es necesario diversificarse. No se puede hacer un salto así nomás, porque nosotros tenemos ciertas capacidades, sabemos hacer ciertas cosas. No es fácil, si uno sabe jugar al fútbol, pasar a jugar al básquetbol de un día al otro. Son cosas diferentes. Uno tiene que generar nuevas capacidades. Y para generar nuevas capacidades hay que hacer la diversificación. Para generar esas capacidades hay que atraer muchas veces inversiones que ya las tienen para que las incorporen. Pero en nuestros países, generar esas capacidades o desarrollar esas capacidades normalmente tiene un sobrecosto. ¿Por qué? Porque la persona no está calificada, hay que calificarla. Porque el proveedor no tiene la tecnología o los procesos que necesito de insumo. Entonces, si no lo importo y quiero producirlo acá, necesito que el proveedor también incorpore tecnología. Eso tiene un sobrecosto. Porque un proyecto de inversión de ese proveedor nacional, cuando vaya al banco y le diga esto es para hacer una cosa nueva, el banco le dice, no, nosotros cosas nuevas no, es mucho riesgo. Y si te lo bancamos con una tasa de interés mayor. Tiene un sobrecosto. Hay sobrecostos económicos, de capacitación, tecnológicos, financieros. La diversificación ayuda a reducir esos sobrecostos a medida que se van generando capacidades. Mientras tanto, lo que se hace es compensarle ese sobrecosto con beneficios. Esa es la lógica de la promoción de inversiones. Compensar los sobrecostos con beneficios para que se desarrollen en Uruguay capacidades que no había, que no existían, para que pueda hacerse ese proceso de diversificación. ¿Eso alcanza? No. Las reglas tienen que ser, todo el mundo habla de reglas claras. Sí, claras, claro que tienen que ser claras, pero no solamente claras. No pueden ser reglas perversas, no pueden ser reglas que generen inversiones financieras, que generen oportunismo, que generen búsqueda de renta. Las reglas tienen que ser de acuerdo a que se gana ese beneficio si se hace lo que está en el proyecto que va a generar el desarrollo. Y el enfoque es desempeño. Si tiene este impacto, tiene este beneficio. Si no tiene este impacto, no tiene este beneficio. Esa es la lógica que estamos siguiendo, con la lógica de ese enfoque final de la presentación, de que un dólar no es igual a un dólar. La inversión extranjera puede ser muy mala o no, depende de las políticas activas. Aplaudimos, agradecemos y seguramente estamos cometiendo errores, pero también es una verificación de que algo bien estamos haciendo. Nicole Videgain de Don. Hola, muchas gracias por el excelente panel y en realidad le quería preguntar a Yilmaz si nos puede compartir algún ejemplo, alguna experiencia sobre cooperación regional entre gobiernos para evitar que justamente las leyes de inversión generen una carrera a la baja en términos de la promoción de las inversiones y que esto pueda tener obviamente impactos en desregular mercados de trabajo o hacer flexibilizar las leyes en términos de regulación ambiental. O sea, un ejemplo interesante de cooperación regional para evitar este tipo de problema que vemos en varias regiones, ¿no? Well, I think certainly to avoid some of these difficulties at the national level, in the context of a regional cooperation, you need some kind of a regional industrial policy. Which is designed to lift the countries at the bottom towards up to the level of the others, not simply to exploit the cheap labor or cheap natural resources there. In that respect, I'm not an expert on South-South or regional cooperation, but to my mind, the nearest thing that comes close to this is Europe. And Europe, despite all the difficulties that it's now having,
has had considerable regional contact for industrialization. But even in Europe, we have had very serious difficulties in terms of countries following better my neighbor policy with respect to FDI. French often complain that, Irish were giving too much incentives and taking away foreign direct investment to Ireland, and East European former socialist countries are taking this. This it's very difficult to have a regional industrial policy today among countries which are at different levels of development. As far as Asia is concerned, of course, people are looking at Asia. Asian approach to regional integration is quite different. Asian governments simply see in themselves a facilitating law. Asians are great believers in market mechanisms. Okay? Don't be mistaken on that. Great believers. When Latin America was discussing about which way to go, socialism and communism or whatever you or capitalism, all Asians were convinced that the private property capitalism was a single way, and all of them were mostly anti-communist in the 70s. So they don't see a kind of government intervention that will, what would call, distort the market incentives. But they say government simply play the facilitating law. Perhaps such a regional cooperation could come in this region. But as I said, not only the trade also, but investment law should be based on some notion of regional, interregional industrial policy. So that lifting people in a kind of a regional flying geese, the Japanese idea of flying geese, where the rich countries, as they get out of low-level industries, they get located in the poorer countries and they all fly together. It happened to a certain extent in Asia, and I think it happened based on market mechanism. Here, perhaps you could somewhat have more role of the state in that area.